noches. Este fin de semana finalmente se dio a conocer que el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, superó los 270 votos electorales necesarios para convertirse en el virtual ganador de la elección presidencial. Al momento, también en el Senado hay un empate técnico con 48 escaños para cada uno de los dos partidos y habrá una segunda vuelta para elegir a los dos senadores que están pendientes del estado de Georgia. La Cámara de Representantes finalmente se quedó con una mayoría de los demócratas. Desde luego ya sabemos que el presidente Trump no ha aceptado su derrota y sigue insistiendo en que le hicieron fraude electoral en este proceso llevado a cabo el martes pasado. Para debatir el tema, saludo a Héctor Aguilar Camín. Héctor, muy buenas noches. Leo, buenas noches. Javier Tello, muy buenas noches. Leo, buenas noches. Héctor, Jorge, buenas noches. Y Jorge Castañeda. Jorge, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal todos? Desde luego hay muchísimos temas de lo que hablar, de las implicaciones que va a tener la elección de Estados Unidos para México y para el mundo, pero quiero comenzar con el tema que ha acaparado más atención, Jorge, aquí en México, y es el rechazo del presidente López Obrador a felicitar al candidato Joe Biden, como lo han hecho ya la mayoría de los mandatarios del mundo, incluso el otro socio comercial de Estados Unidos, Canadá, Justin Trudeau, ya habló el primer ministro con Joe Biden el día de hoy. ¿Qué explica esto? Yo, como tú dices, Jorge, que aquí es la hora de especular, yo quiero especular que López Obrador, el presidente López Obrador, está preocupado de lo que pueda hacer Trump de aquí a que deje la presidencia el 20 de enero, no quiere pelearse con él y por eso no ha felicitado a Biden. En el entendido, quiero pensar de que hay un back channel, hay una comunicación directa con el equipo de Biden, que llegaron a un acuerdo de decir, bueno, oiga, no lo vamos a felicitar públicamente, entiéndanos, no nos vaya a hacer una mala pasada el presidente Trump, pero bueno, pues es una mera especulación mía, porque si no, no entiendo francamente la decisión de no felicitar al ganador, al virtual ganador de las elecciones, Jorge. Bueno, lo del back channel, pues no lo sé, por definición me extrañaría. Yo creo que si hicieran un intento a un alto nivel, no con el que maneja los elevadores ahí en la casa de campaña en Wilmington, sino con alguien de verdad, les va a decir, a ver, espérense, pues ustedes quieren felicitarnos muy bien, y si no quieren, pues no. Fíjense que esos pretextitos pues no nos caen muy en gracia ahorita, me imagino, eso no, sí. No me parece muy sensato, Leo. Yo tratando de entender la decisión, Jorge, y si no es así, pues explícanos tu especulación. No la compro. Yo parto de un principio que me parece básico. Cuando gente que no es idiota da razones idiotas para justificar lo que hace, y hace una idiotez, pues es que las verdaderas razones son otras. Es decir, López Obrador y su gente han dicho, bueno, uno, que el principio de no intervención, bla, 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 bla. Entonces, pues prácticamente el único país del mundo que suscribe ese principio es México, porque todos los demás no, cosa que es posible, pero en ese caso habría que preguntarse si ese es un principio que vale la pena suscribir, porque si nadie más lo adopta, lo respeta, pues entonces, ¿qué hacemos nosotros? Razón absurda, idiota, pues. Segundo, nos van a invadir, van a cerrar la frontera, van a deportar a 2 millones de mexicanos de aquí al 20 de enero. Nada de eso va a suceder, ni Trump tiene la fuerza ni la voluntad para hacerlo. De tratar de hacerlo, habría un escándalo monumental en Estados Unidos. No es serio eso, es una tontería. Entonces, pero a ver, para que quede claro, no nos puede hacer una mala pasada de aquí a que deje la presidencia. No, a ver, ¿qué entiendes por nos? ¿Nos a quién? A los mexicanos, a mexicanos, no, México, ¿no? Los mexicanos no, a un mexicano sí, y ese mexicano se llama López Obrador, okay. Sí. A López Obrador lo puede exhibir, ventanear, golpear, ofender, insultar, sí, a él, bueno. No a los mexicanos, no. Okay. Los mexicanos, yo creo que no, hombre, todo es posible, puede también llegar una nave de Marte y aterrizar
Zócalo y decir traer a Biden a México. Digo, todo eso puede suceder. Pero, ¿por qué sucedería? Digo, está bien que Trump es un excéntrico, hace cosas poco previsibles, raras, pero así como que nos invada o nos cierre la frontera, porque López Obrador le mandó un tweet a Biden, yo no lo creo. Okay. Sí creo que López Obrador está aterrado de que Trump pueda decir, revelar, divulgar cosas pues, que serían muy incómodas para López Obrador. Eso sí lo entiendo. Pues sí, es una razón muy buena para López Obrador. Para México es otra cosa. Entonces, un tema de asunto personal del presidente, esa es otra teoría. A ver, ¿tú cómo lo interpretas, Héctor? Bueno, Leo, yo como he dejado constancia varias veces a lo largo de mucho tiempo en este programa, yo he rehusado a entender, digamos, qué es lo que lógicamente sucede dentro de la cabeza del presidente, porque la verdad es que para mí es impenetrable en muchísimos sentidos, porque tiendo a encontrarlo, digamos, irracional en tantas cosas que me cuesta mucho trabajo tratar de encontrar la racionalidad en lo que hace y por tanto entender lo que hace. Y como no tengo ningún cable ni ningún indicio, nada, ni siquiera alguna información a través pues, de alguno de las gentes de confianza que tienen la prensa para que nos indiquen qué es lo que puede estar el presidente calculando, yo lo único a lo que me he restringido o tratado de restringir es a mirar las cosas como son, como vienen, y sin tratar de explicar por qué vienen así, tratar de entender qué es lo que sucede a partir de eso. Y lo que sucede a partir de esta decisión del presidente, pues es un error diplomático, político, muy serio. Es con su principal interlocutor, el principal interlocutor que va a tener en la mayor parte de su gobierno, hacer un inicio tan malo, tan en un momento para Biden tan importante, desde luego para Trump también, pero en un momento en que todo el mundo se vuelca, pues en cierto sentido, Jorge me corregirá y Javier también, desde luego, a una especie de felicitación, pues cuasi protocolaria. Es evidente en muchas de las felicitaciones que ha recibido Biden, el entusiasmo, el gusto, la simpatía que ha dado su triunfo, o, si lo quieres poner de otro modo, que le ha dado a mucha gente la derrota de Trump. Pero es perfectamente posible, ante la evidencia, una vez que se cumplen estos requisitos, que son los requisitos de la democracia estadounidense, de que el señor, han sido contados todos los votos, es muy importante, han sido contados todos los votos en los lugares donde debían ser contados. Y el resultado de esos conteos, que conocemos al detalle por las cadenas, por la televisión, es que el ganador de la elección es el señor Biden. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón el presidente de México se repliega a una argumentación inentendible internacionalmente, inentendible nacionalmente también, para decir, yo no lo voy a saludar? ¿Cuál es la lógica política de empezar con el pie izquierdo de esa manera con el gobierno entrante estadounidense? ¿Qué es la lógica política que espera ganar en darle a Trump esta pues palmadita en el sentido de que yo voy a respetar hasta el último momento tu derecho a defenderte legalmente de este veredicto de los votantes americanos, que al final, por cierto, fue bastante más amplio de lo que parecía, y no estuvo tan lejos finalmente de lo que decían los encuestadores. Entonces, no entiendo, no veo nada más que un error político que le va a costar, como dice muy bien Jorge, primero al presidente, aunque Jorge lo dice por el lado de Trump, le va a costar mucho trabajo a este presidente establecer una relación fluida, seria, sólida, como la que necesitamos con Estados Unidos. Y no veo cuál es la ganancia de aplazar algo que es
inevitable y que podía haber sido una cosa, repito, cuasi protocolaria de protección de la construcción del puente de la siguiente relación, en lugar de esta especie de toma de partido después de la elección, cuando ya la elección ha dado su veredicto en favor de Biden. Simplemente me parece un error político que solo puede tener explicación para mí en muchas cosas que no voy a decir, pero sobre todo en una idea como recalcitrante de que su decisión en materia de política exterior es la que él siente que debe ser, la que a él le parece que es la que le habla, le dice cosas a sus seguidores, y no la que la realidad, la obvia realidad que tiene enfrente, indica que cualquier dirigente tiene que hacer. Digo, lo han felicitado a Biden, el presidente de Cuba. Por favor, lo ha felicitado Maduro. Sí. Y el presidente de México se reserva los derechos democráticos del presidente Trump a pelear legalmente en la elección. Simplemente un gigantesco error político. Bueno, y hay que decirlo, tampoco es consistente el argumento de que vamos a esperar el tema legal, porque cuando fue la elección en Bolivia, que ganó Evo Morales y que resultó fraudulenta según la OEA, ahí sí de inmediato felicitaron a Evo Morales, que a la postre tuvo que salir de Bolivia y de la presidencia. Entonces tampoco hay una consistencia que nosotros nos reservamos y hasta el último momento, hasta que ya la última instancia jurídica declare presidente, felicitamos al ganador, Javier. En efecto, Leo, yo creo que el problema es doble. Es primero la decisión de no felicitarlo en el sentido protocolario que señala Héctor, que es lo que han hecho todos los países, y luego el problema de las razones que da para no hacer eso. Y el problema ahí es que las razones que da son las razones que da Trump y que da Giuliani y da la gente de Trump para no aceptar la victoria de Biden. El tema legal, el tema de que esto se tiene que resolver por las cortes, que las cadenas y los medios no son quien declara al ganador, sino más bien que hubo un fraude, jueces. Javier, y que hubo un fraude. Entonces, las razones que da López Obrador para no felicitar a Biden, en cierto sentido respaldan la postura de Trump, y eso es en ese sentido un doble error. Uno puede decidir no ser el primero en felicitar a un ganador en una elección en otro país. Eso lo puedo entender, no tratar de ser el primero. Y hay países quien tratan de ser el primero, y eso se vuelve relevante en un sentido menor, pero puede ser relevante. Pero de plano, abiertamente, decidir no felicitar, no lo acabo de entender. Confieso que no me convence del todo tu hipótesis, especulación, Leo. Es pura especulación, es pura especulación. Confieso que tampoco me convence del todo la especulación de Jorge, que algo puede revelar, porque sospecho que el presidente de Estados Unidos le puede revelar algo a todos los otros presidentes. Seremos más vulnerables, habrá ciertas asimetrías, pero esa no puede ser la razón que explique la excepción. Me voy más por el análisis, Héctor, de una torpeza diplomática, y luego se vuelve una pregunta: ¿qué explica esa torpeza? Quiero pensar que expertos técnicos con experiencia diplomática le habrán dicho qué es lo correcto, qué es lo protocolario, claro. Que no pasa nada, etcétera, etcétera, y aún así me imagino que decidió no hacerlo. Mi única posible lectura de qué explica, un poco también, como decía Héctor, son puras cosas locales. Su historia personal, sus traumas personales, su decisión de hablarle a su gente y no al pueblo de Estados Unidos o a la comunidad internacional. En fin, es una lectura muy local de lo ocurrido en Estados Unidos, que para mí podría, tal vez, estoy especulando como todos ustedes, explicar lo que yo sí creo que es una torpeza diplomática relativamente obvia, porque en efecto, como decía Héctor, estas cosas son protocolarias, fuera, insisto, de casos excepcionales o de la decisión de tratar de ser el primero. Excluyendo casos excepcionales o tratar de ser el primero, pues
tarde o temprano, cuando sientes que ya queda claro que es el ganador, cuando ya lo felicitó medio mundo, pues te unes a la segunda mitad del mundo felicitándolo, ¿no? Modi, o sea, gente que apoyaba y que era afín a Trump, muy rápidamente lo felicitó. Sí. Felicitó a Biden. En ese sentido, también estás ahí medio cubierto, ¿no? No es que el mundo se alineó con un bando o con el otro, y tú estás teniendo que tomar esa decisión. No, aquí todo el mundo lo felicitó. Y pues puede ser el penúltimo o el último, pero aún así pues creo que el protocolo es lo que exige. Ahora, Jorge, estas cosas cuestan. Tú viviste la renuencia del presidente Fox a rápidamente solidarizarse con Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Llegó tarde, me parece, la solidaridad de México en la voz de su presidente. Y eso, no sé, te lo pregunto, ¿sí agrió o no las relaciones que luego son muy importantes, personales, las químicas personales entre Fox y Bush, hijo? Ya, yo creo que no, y lo platiqué después con Colin Powell varias veces, habiendo yo salido de la Secretaría, y pues yo no tuve ninguna sensación. Eso fue un invento de los americanólogos en México y de los mexicanólogos en Estados Unidos y de algunos embajadores o ex embajadores de Estados Unidos en México. Yo nunca sentí eso, pero bueno, puede haber sido el caso y simplemente yo no me enteré. Pero entonces, ahora, ¿no cuesta o no cuesta? Es la pregunta. ¿Le va a costar? Lo que yo creo es que en estas situaciones, la de hoy de Biden, que es muy distinta a la de Bush el 11 de septiembre, era presidente, un golpe terrible a Estados Unidos, no a Bush en lo personal, y en efecto él buscaba la solidaridad de todo el mundo, y tal vez él o algunos de sus colaboradores pensaron que Fox se tardó, puede ser, pero en todo caso no era un golpe. Biden ahorita se encuentra en una situación parecida, no quiero decir idéntica, pero parecida a la de Carlos Salinas en 1988, cuando obviamente hubo un resultado tremendamente sorpresivo de la elección y terriblemente adverso a Salinas y no creíble en cuanto al resultado oficial. Y Salinas se dedicó varios días, varias semanas, sobre todo ayudado por Manuel Camacho y por lo tanto por Marcelo Ebrard, para conseguir los apoyos internacionales, empezando por el del presidente Reagan, desde luego que todavía era presidente, estamos hablando de julio de 88, él iba a salir en enero de 89, pero también de mucha otra gente. Camacho hizo un viaje a Europa para buscar esos apoyos. En muchos casos, cuando hay una situación de este tipo, Leo, el candidato, en ese caso Salinas, en este caso Biden, a través, ahí sí, de back channels, pide la llamada o pide el tweet, oye, mañana las cadenas van a cantar esto a las 10 de la mañana, ojalá me puedas felicitar rápidamente, porque como tú sabes, uno, yo ya gané, pero dos, Trump la está haciendo de jamón, échame una mano. Pero eso sí sucede, es lógico. Ahora bien, con quienes no sucede, pues obviamente no te declaran la guerra, insisto, no te invaden, etc. Pero en la bitácora queda, y en la memoria, que es más grave, también queda, que en un momento en que tú necesitabas apoyo y ayuda de tus amigos, de tus vecinos, de tus aliados, etc., pues hubo uno que no lo hizo. Biden no espera nada de Putin. No es que diga, ay, este Putin, hombre, qué mala onda, que no nos felicita, tan amigos que somos. Obviamente no. Pero de López Obrador, de México, pues ¿cómo no lo va a esperar? Pues es mi vecino. A ver. Pero no me gusta me gusta la analogía que haces con la elección de Salinas en el 88, porque ahí me parece que sí había evidencia suficiente para pensar que hubo manipulación seria de los datos. Pero no me refiero a eso, Leo, me refiero a la cabeza de Carlos Salinas. No, bueno, por eso, pero aquí es otro de los temas que estamos viviendo, Héctor, que es que el presidente Trump dice que le hicieron fraude y hasta ahorita no ha presentado ni una prueba contundente de que haya habido fraude.
Sí, a lo que Jorge se refiere, me parece, es a lo que queda en la memoria registrado de si te apoyaron en un momento importante. Desde luego que la situación de electoralmente es muchísimo menos comprometida, más bien es bastante más clara de la que era, por lo menos en los primeros días, la elección de Salinas. Tardaron los órganos electorales en México muchos días en contar esos votos, y había la evidencia de que había dentro de la elección por lo menos una parte muy sustantiva de fraude. Era una situación realmente muy confusa, y muy sorprendente. La de Biden, en el momento en que se acaban las cuentas, pues ya no hay nada más que contar. Naturalmente quedan las quejas que se puedan poner legales aquí y allá, y todas estas pues tendrán que tener un desahogo. Pero la situación de triunfo de Biden estaba sujeta a prácticamente ninguna discusión, salvo la discusión política interna americana, que por distintas razones deciden, por ejemplo, los senadores republicanos, salvo 3 o 4, creo que 4, no conceder la elección. Entonces se está centrando en un pleito político que, por cierto, se parece mucho a los que generaba aquí López Obrador, pero que tiene que ver con la política americana. Lo que tú no tienes que hacer como dirigente de otro país que quiere tener una buena relación con ese otro país es volverte parte de ese pleito. Paradójicamente invocando la no intervención, Héctor. Paradójicamente invocando la no intervención. Es un error político, simple y llanamente. Yo creo que tiene mucho que ver, eso sí, con una visión poco fluida, poco informada, poco sensible a la complejidad de la política estadounidense y en general del momento del mundo. Tiene que ver con una visión muy local, como decía Javier, de las cosas que él piensa que van a pensar sus seguidores, de las cosas que él piensa que van a pensar sus héroes históricos en su cabeza, de las cosas que en el fondo le impiden ver con claridad de qué se trata objetivamente el despliegue de la política internacional y en particular nada menos que de la de Estados Unidos. Ahí hay un agujero enorme que llenar en la mirada del presidente y de este gobierno hacia el mundo y hacia, en particular, en estos días, hacia Estados Unidos. Javier, si me permites, déjame moverme al tema precisamente del alegato de Donald Trump de que le hicieron fraude. Algo que nosotros hemos visto y lo analizamos acá en las semanas pasadas, diciendo que no es lo mismo que un candidato perdedor diga que le hicieron fraude a un presidente que está en funciones. Muy importante. Sí, yo creo que es importantísimo. ¿Qué lectura le das tú más allá del narcisismo de Donald Trump, de que nunca ha sabido perder y esas cosas psicológicas que nos rebasan? Pero, ¿qué quiere Donald Trump con este alegato de fraude? Déjame antes nada más de contestar eso, decir otra analogía. Florida 2000, la elección de 2000. Ahí el propio Al Gore felicitó a George, concedió la victoria a George W. Bush. Después, cuando salió lo de Florida, Al Gore nuevamente dijo, oye, ¿sabes qué? Pues al parecer igual no. Me imagino que muchos países felicitaron a George W. Bush y después, cuando sucedió lo de Florida, tuvieron que retractarse en cierto sentido, y una vez que eso se aclaró, volvieron a felicitar a George W. Bush. Entonces, se puede hacer todo eso, incluso si quiere ser muy cauteloso López Obrador, aún así podría uno felicitarlo y después, en función de lo que pase, ajustar esa felicitación. En cuanto a la acusación de fraude, recordemos que también la tuvo en 2016, en efecto como candidato y no como presidente. Es decir, es parte de su discurso, no es algo improvisado. Es parte de un discurso antisistémico típico a políticos, ya sean candidatos o presidentes o lo que sea, antisistémicos. La duda sobre el sistema, la constante crítica al sistema, aunque ellos lo encabecen.
a lo largo de su presidencia cuestionó el aparato de seguridad de Estados Unidos, cuestionó ahora a los expertos en salud. Es parte de lo que ha hecho siempre. Entonces no es nada nuevo. Primero. Segundo, yo creo que la parte psicológica no hay que minimizarla. No la estoy minimizando, ¿eh? Yo creo que es importante, pero... Es decir, es alguien que le cuesta pensar que él pueda perder, que pueda ser, como él diría, un loser, un perdedor. Yo creo que eso es parte de la explicación. Me imagino que es parte también de una estrategia para deslegitimar la elección, para restarle poder a Biden, para seguir él empoderado dentro de su base y dentro del Partido Republicano. Me imagino que tendrá posibilidades políticas a futuro, y en ese sentido el mantener control de su base es algo relevante. Si quisiéramos hacer una analogía con México en 2006, yo creo que la estrategia de López Obrador al perder la elección de 2006 fue precisamente una estrategia de, dado que perdí, ¿cómo mantengo control de mi base? Y dado que la base son los radicales, la única manera de mantener control de esa base es con un discurso radical que conecte con esa base radical. Y es lo que yo creo que puede estar haciendo para Trump. Luego lanzarse en el 12, y por cierto hizo lo mismo en el 12 para luego lanzarse en el 18. O sea, sí hay una intención política de yo regreso, y regreso consolidando mi base. O tal vez no sea él el candidato, pero sea él alguien que quiere, si no es él el candidato, influir de manera muy directa, el movimiento. Es su hijo, el movimiento, ve tú a saber, ¿no? Sí. Y todo esto, además, si decide la opción del sector privado y la cadena de televisión Trump, también le funciona. Sí. Porque si decide irse por ahí, pues el primer año de su nueva cadena de televisión se va a dedicar a hablar del fraude que le hicieron. Sí. Una y otra vez. Entonces, independientemente de si se va por la opción pública o la privada, esto le funciona. Déjenme, sé que quieren entrarle Héctor y Jorge a este tema del fraude, pero tengo que hacer una breve pausa y regresamos.